Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy tengo para ustedes una noticia que, bueno, digamos que ha puesto patas arriba las redes sociales y ha dejado a muchísimas personas con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo sé que muchos de ustedes esperaban esta conversación, y la verdad es que lo que ha salido a la luz es para comentarlo largo y tendido. Desde hace semanas, o quizás meses, se venía rumoreando, se venían tejiendo historias, se venían analizando cada pequeño detalle que publicaban en sus redes sociales, y es que, seamos sinceros, la química entre Can y Mehmet, especialmente después de compartir pantalla en Erkenci, es innegable. Esa complicidad, esa forma de mirarse, esos gestos, uff. Para muchos eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que ese amor que vimos en la ficción trascendió a la vida real? Pues bien, parece que el 14 de noviembre de 2025 ha sido una fecha clave, un día que ha marcado un antes y un después, y hoy vamos a desgranar todo lo que ha ocurrido. Sé que algunos de ustedes ya habrán leído algo, habrán visto algún titular, pero aquí en este canal, nos gusta ir un poco más allá, ¿verdad? Nos gusta darles el contexto, los detalles, las sensaciones. Y es que la noticia que ha surgido no es para tomarla a la ligera. Ha sido realmente impactante, ha tomado a muchos por sorpresa, y sí, también ha generado todo tipo de reacciones, alegría, nostalgia, incluso un poco de decepción para aquellos que aún albergaban esperanzas. La intensidad de los rumores previos solo sirvió para magnificar el impacto del anuncio, creando una ola de emociones encontradas entre la legión de seguidores que han seguido de cerca cada paso de esta querida pareja. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta noticia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, les animo a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, ninguna de nuestras primicias, y por supuesto, ninguna de nuestras charlas sobre sus artistas preferidos. Aprieten ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para estar siempre conectados. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más relevante y fascinante del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia bomba, el notición que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y por extensión, a sus millones de fans alrededor del globo. El 14 de noviembre de 2025, se confirmó lo que muchos sospechaban pero pocos se atrevían a creer con total certeza. Can Yaman y Mehmet Özdemir han decidido seguir caminos separados. Sí, es oficial. Después de un periodo de especulaciones intensas, de idas y venidas, de supuestos reencuentros y de un silencio mediático que solo alimentaba los rumores, la pareja ha anunciado su ruptura definitiva. La confirmación llegó como un jarro de agua fría para muchos, disipando las esperanzas de aquellos que soñaban con un final de cuento de hadas para esta pareja surgida de la pantalla. Entiendo perfectamente la decepción que muchos pueden sentir en este momento. Nosotros también la compartimos un poco porque verlos juntos era un deleite. Pero la vida real, como bien saben, a veces tiene giros inesperados, y las relaciones, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas, no siempre tienen un final feliz. Lo que sí podemos decir es que a pesar de esta noticia, el legado de su amor en la ficción, y la forma en que cautivaron a millones de corazones, quedará para siempre. La magia que proyectaron como pareja en Erkenci es algo que trasciende las relaciones personales y se ha grabado en la memoria de muchos aficionados. ¿Cómo se llegó a este punto? Pues los detalles que han trascendido son algo delicados, y como siempre tratamos de ser respetuosos con la privacidad de los artistas, nos enfocaremos en la información que ha sido confirmada y que se ha hecho pública. Al parecer, y esto es algo que se ha comentado mucho en los círculos de la prensa del corazón turca, la distancia y los compromisos profesionales de ambos, que los han llevado a diferentes partes del mundo, habrían sido un factor clave en esta decisión. Can con sus proyectos en Italia y a nivel internacional, y Mehmet, enfocada en su carrera en Turquía, habrían encontrado cada vez más difícil mantener viva la relación. La exigencia de sus respectivas carreras, que los obligan a pasar largas temporadas lejos el uno del otro, ha sido, según los reportes, uno de los principales obstáculos. Se habla de conversaciones largas y dolorosas de mutuo acuerdo, y de un cariño que, aunque el amor de pareja haya terminado, parece que se mantiene. Y eso, para ser sinceros, es un signo de madurez y de respeto.
No todas las rupturas tienen por qué ser tormentosas, ¿verdad? A veces simplemente las personas evolucionan en direcciones diferentes. Esta aproximación respetuosa a la ruptura, si se confirma, habla muy bien de ambos, demostrando que el afecto y el aprecio mutuo, forjados durante su tiempo juntos, persisten a pesar de la distancia. Recuerdo perfectamente los momentos en que podíamos verlos juntos en eventos, o las imágenes que compartían en redes sociales, y la energía que desprendían era palpable. Esa chispa que veíamos en Erkencicus parecía extenderse a su vida privada. Muchos creíamos que era el inicio de una larga y hermosa historia de amor. Y sí, durante un tiempo lo fue. Pero como decía al principio, la vida de las estrellas está llena de desafíos, especialmente cuando sus carreras los llevan por caminos tan exigentes y a menudo distantes. La presión mediática, los rodajes extenuantes y las giras internacionales son factores que ponen a prueba cualquier relación, y la suya no fue la excepción. La noticia se filtró primero a través de medios turcos muy conocidos, y luego, poco a poco, fue confirmada por sus respectivos representantes. Fue un comunicado escueto, directo, que confirmaba la ruptura pero que también pedía respeto y comprensión en este momento delicado para ambos. Y creo que eso es lo más importante, ¿no creen? Que entendamos que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas con sentimientos que necesitan su espacio para procesar estas situaciones. La discreción solicitada por sus equipos es una muestra de su deseo de gestionar esta transición de la manera más privada posible, algo que debemos acatar como seguidores respetuosos. Analicemos un poco el impacto que ha tenido esta noticia. Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado de comentarios. Miles de mensajes de apoyo para Can y Demet, de nostalgia por la pareja que formaron, de debate sobre las posibles razones de la ruptura. Algunos fans han expresado su tristeza, otros han intentado buscar consuelo en el recuerdo de sus momentos juntos y otros, más optimistas, esperan que quizás en el futuro, las cosas puedan cambiar. La conversación en línea ha sido un hervidero de opiniones, teorías y sentimientos, reflejando la profunda conexión que muchos han establecido con ellos como pareja. Es interesante ver cómo la relación de personajes públicos puede generar tanta empatía y afecto en la audiencia. Can Yaman con su carisma arrollador y su presencia escénica, y Demet Özdemir, con su dulzura y su talento, formaron una dupla que conquistó a millones. Y es por eso que esta noticia resuena tanto, porque se sentía como si una parte de esa magia que veíamos en pantalla se estuviera desvaneciendo en la vida real. Su química era tan potente que para muchos era difícil separarla de su realidad. Es importante recordar que si bien disfrutamos de sus vidas y de sus carreras a través de los medios, su vida privada es su vida privada. Y aunque nos entristezca una ruptura, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Ambos son artistas muy talentosos y con mucho futuro por delante, y estoy segura de que seguirán brillando en sus respectivas carreras, ya sea en Turquía o en el extranjero. Este es un momento de transición para ambos, y el apoyo y la comprensión de sus seguidores serán fundamentales para su bienestar. Quizás si miramos el lado positivo, esta ruptura les permitirá a ambos enfocarse aún más en sus proyectos personales, en su crecimiento profesional, y quién sabe qué sorpresas nos tendrán preparadas en el futuro. Ambos han demostrado su valía como actores y es un placer seguir su trayectoria. A veces, una nueva etapa personal puede ser el catalizador para un mayor desarrollo creativo y profesional. La fecha del 14 de noviembre de 2025 quedará marcada en la historia de sus fans como el día en que se confirmó el fin de una era, al menos en lo que a su relación sentimental respecta. Pero su legado artístico y los recuerdos que nos regalaron, eso sí que nadie nos lo quita. La memoria colectiva de su romance, alimentada por sus actuaciones y su carisma, seguirá viva en los corazones de sus seguidores. Y ahora, después de haberles contado esta noticia tan comentada y analizado un poco su impacto, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo se sintieron al enterarse de la ruptura? ¿Creían que su relación iba a durar más? ¿Qué esperan para el futuro de Can y Demet? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, que a mí me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Queremos generar un espacio de diálogo donde todos podamos compartir nuestras perspectivas y emociones sobre este acontecimiento. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al tanto de las últimas novedades, no se olviden de dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Khan y Demet, para que todos estemos al día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no esperen más y suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen esa campanita. El algoritmo de YouTube nos recompensa cuando interactúan con nuestro contenido, así que cada me gusta y cada comentario es una gran ayuda. Ha sido un placer estar con ustedes hoy, desgranando esta noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más de lo que aman. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.